Bueno, vamos a abrir el debate. Creemos que claramente se han dado tres temas extremadamente ricos. El doctor Primántaras sencillamente planteó si se pueden trasladar en un proceso anterior a un proceso penal pruebas concebidas en otro proceso, dio claramente su opinión sobre qué, digamos, debería ser excepcional y, como dijo Raúl, habría que discutir en qué concepto y en qué momentos. Por su parte, Tomás planteó cuáles son los límites del control jurisdiccional, en orden esencialmente, creo que estuvo trabajando sobre la audiencia preliminar, y finalmente Raúl, la necesidad de crear estándares de valoración de prueba, que creo enfocado hacia la futura implementación de la ley de postjurados. Así que bueno, el debate está abierto y quienes quieran preguntar y opinar, levanten la mano. Los de la aula 15 también. Si no, le doy la palabra de vuelta a los ponentes 20 minutos más a cada uno. Doctor, le quería preguntar acerca de la valoración de la prueba, porque en realidad me surge, hay un conflicto en el sistema de que volveríamos tal vez a una prueba trazada. La idea de que tal vez para tener, si tenemos un criterio previo de cómo se debe valorar una prueba, los jueces podrían verse, no sé, tal vez volverse medio obtusos en eso y no estar atentos a las circunstancias del caso concreto. Creo que hay que valorar la prueba, pero establecer un sistema a priori para valorar la prueba me parece un tanto peligroso y tal vez no lo que busca el sistema con una nueva modernización o tal vez una actualización en la forma que tratamos de llevar un juicio. Bien, brillante tu aporte. Aclaro, esto es un ámbito académico, no es una cámara legislativa. Yo no estoy diciendo modifiquemos la ley. Yo lo que estoy diciendo es discutamos académicamente para saber cuáles son las pautas que nos permitan dar contenido a estos conceptos. Nosotros tenemos que el concepto de escena crítica, yo lo conozco desde que estaba en la facultad y todos ustedes también, pero si nosotros tenemos que tratar de ver cuáles son las pautas que permiten encuadrarlo, tenemos que ir a los fallos de la Corte, y los fallos de la Corte, además de ser para caso concreto, habilitan siempre un ámbito de selectividad para los tribunales que van a los casos límite, a los descalificantes. Entonces, discutámoslos. ¿Dónde se pueden lograr consenso? Primero, en los regímenes más acusatorios, ellos lo transforman, lo llaman las reglas de evidencia después. Y tienen unos manuales grandes así, con un montón de cosas que tienen que ver tanto con validez como con valor. Mucho con validez, pero también con el valor, porque la validez es la que le da valor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el principio de adquisición probatoria, que también traemos del procedimiento civil. ¿Cómo lo trabajamos? Porque va a repercutir después, dentro del desarrollo del procedimiento, en una temática que va a tener con la valoración. Sí, cuando yo ofrezco mi prueba de parte de la defensa, lo hago especulando con un resultado de la prueba. O sea, hago una aclaración. La valoración tiene que ver con el resultado de la prueba. Y el resultado de la prueba solamente lo vamos a tener después que se produzca el debate. Entonces, cuando yo lo hago especulativamente, pensando en el resultado posible de la prueba del fiscal. De acuerdo con la posición que me tomé en el principio de adquisición probatoria, yo voy a tomar mi decisión de si la ofrezco o no, porque si vos me garantizás que es prueba de parte, la ofrezco, y después la desisto si no la necesito. Pero si vos me haces valer el principio de adquisición probatoria, yo tengo que evaluar estratégicamente eso. ¿Por qué? Porque le puedo estar dando una segunda oportunidad al fiscal. O limito mi accionar a una labor de control de la prueba de cargo, o ejerzo el derecho de defensa que es ofrecer y producir mi propia prueba. Esa decisión estratégica tiene que ver con cómo hacemos, qué posición tomamos con el principio de adquisición probatoria. ¿Lo mantenemos o no lo mantenemos? Y está vinculada a la valoración de la prueba, porque se va a hacer operativa en el momento del resultado, y yo ahora no lo sé. Por ejemplo, juicio en la etapa intermedia sobre sobreabundancia de prueba. Eso tiene que ver con el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos en la etapa intermedia un juicio sobre sobreabundancia? 10 testigos no son necesarios. Sí. Y si el que me da el dato que yo estoy buscando es el décimo, y vos me decís quedarte con los 5 primeros,
¿Cómo lo resuelvo? Bueno, cuando yo empiezo a pensar en términos de valoración, empiezo a pensar en términos de resultado de la prueba y se me amplía el espectro. Yo lo que planteo académicamente, superemos el esquema de vamos a ver cuál es la prueba válida y empecemos a hablar de valoración y se nos va a abrir muchos subtemas. En cuanto a lo que vos decís, claro, me parece muy bien que no volvamos a la prueba legal o tasada. Pero no me parece mal que si es necesario, y alguien lo quiere discutir, esa discusión académicamente se dé. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la prueba legal o tasada cuando nace como garantía. Después se desdibuja, pero nace como garantía porque era un estándar mínimo legal. Si no tiene esto no puede condenar. Estaba directamente vinculada ¿con qué? Con el indubio pro reo. Nunca se dijo que no podía haber más pruebas, siempre fue como un estándar mínimo. Después, la utilización, la mala utilización y el hecho de que dejaba como único parámetro válido obtener la confesión generó el salvajismo de la Inquisición por un lado y por otro lado la automatización. Si tengo esto ya tengo la sentencia, pero eso tiene que ver, digamos, ahora ya tenemos una barrera que es la diferencia entre evidencia y juicio. El resultado lo tenés que obtener en el juicio, ya no lo podés tener de antemano. Pero cuando nosotros llevamos esto a la temática de anticipo jurisdiccional de pruebas, por ejemplo, con una cámara juez, GESEL, empezamos a ver de que si nosotros valorativamente no cuestionamos, o no discutimos, después cómo, si llegamos a un acuerdo, no, lo importante es que lo pensemos, no discutimos esta cuestión, nos exponemos a la posibilidad de que existan, de alguna manera, mecanismos de prueba automática. ¿Por qué? Con un anticipo jurisdiccional de pruebas, si yo ya te tengo obtenido el dato con el que sé que va a ser suficiente, juicio de suficiencia, que también lo mencionaron, ¿cómo hacer un juicio de suficiencia si no tener una especulación sobre el resultado? Que va a ser suficiente para obtener la condena, yo te tengo ganado el juicio antes de ir al juicio. Entonces, ¿para qué hago la audiencia de debate? Entonces, cuando los parámetros de valoración me empiezan a decir, no, mire, el nivel de suficiencia hay que bajarlo, entonces yo empiezo a armarme estratégicamente y sé que puedo ir al juicio de otra manera. O sea, ahí es donde yo apunto. A ver cuál es la apertura y que se genere este debate y esta discusión. Que superemos el tema de la prueba mágica. Esto no lo digo yo. ¿Por qué? Porque en una audiencia en la que yo estuve se habló de prueba mágica. Y si querés se refiere a una prueba mágica, una prueba obtenida en un anticipo jurisdiccional que garantizaba la obtención de una sentencia en determinado sentido. Entonces yo dije, suspendamos el juicio. Y más ahora como jurado, porque va a ser carísimo. ¿Y cómo le explico la prueba mágica al jurado? Entonces, dejemos de discutir, no dejemos en el sentido de que lo superemos, planteemos nuevos temas, en el sentido no solamente el debate sobre qué datos puedo traer, cómo los puedo obtener, cómo los incorporo para saber, bueno, cómo se manejan esos datos después. Tratemos por lo menos de abrir la discusión en ese sentido, buscar temas puntuales que nos permitan avisorar algo. Lo del principio de prisión probatoria me parece fundamental, porque incluso no hay parámetros igualitarios en todos los tribunales. Si yo quiero saber antes si la prueba que yo ofrezca me pone un riesgo o no, porque mi prueba. Y eso lo voy a saber de acuerdo con esa posición. Y mi especulación va a tener que ver con ¿qué? Con la especulación sobre un resultado en donde una vez producida la prueba de la acusación, yo puedo llegar a tener un juicio sobre cuál va a ser la valoración del tribunal. Y puede ser mi juicio de suficiencia y de insuficiencia. Pero si no tengo mínimamente enmarcados algunas cuestiones puntuales que puedan ser debatidas previamente, es un sorteo. Y los que están en contra del jurado, cada vez menos diferencia con el jurado en ese sentido, cuando dicen, no sabemos lo que va a pasar. Con otro tema más, que es que la motivación de la sentencia muchas veces funciona como justificación de la resolución. Es decir, con un procedimiento más inductivo que deductivo. Muchas veces la impresión, hay códigos que de alguna manera lo reconocen. El Código Federal te dice el relicto y el acto nuestro también lo permite, pero el fundamento después quiere decir que la idea de que la sana crítica es un procedimiento lógico deductivo a partir de la consideración del conjunto de la prueba, sistemáticamente interrelacionada, no se hace. Porque si yo te saqué el relicto, después veo cómo justifico los fundamentos, fue más bien un procedimiento inductivo que deductivo. Entonces, vos fíjate que en el jurado, eso trata de salvarse ¿cómo? Con la exigencia de la deliberación y la exigencia de la unanimidad. O sea, ¿cómo van a tener, por más de que vayan todos con una impresión, como van a tener que convencerse, como tienen que convencer al único que dijo que no, van a tener que empezar a aportar
datos que le permitan avanzar y generar un procedimiento deductivo, que dicen que el corazón de la sana crítica, más allá de que eso se exprese o no se exprese. Entonces, discutamos sobre valoración, aunque sea para traer casuística y que eso sea tratado, porque cuando algo ya está tratado empieza a tener su implanta en los otros casos y empieza a sonar, empieza a exigir otro tipo de estructura incluso de la sentencia. Empieza a exigir, por ejemplo, superemos esa idea de que los jueces seleccionan la prueba que quieren y la otra la descartan. Porque a lo mejor se está descartando toda una línea argumental. Dice, no, para mí eso no es suficiente, yo construyo mi convicción solamente con eso. Y la teoría de la arbitrariedad, la doctrina de la arbitrariedad dice que pueden hacerlo. Yo no tengo en crisis que puedan hacerlo, y es un tema de valoración. Elio Kovicki, cuando era camarista federal, lo odiaba. ¿Por qué? Porque Elio agarraba todo lo que había dicho a la defensa, y agarraba todo y él contestaba a todo. Él decía, yo pienso esto, pero le voy a explicar por qué, punto por punto. Él no entendía que era casi hasta un respeto por lo que habían planteado, pero también te daba una tranquilidad, una garantía. Vos podías disentir con lo que pensaba o opinaba el juez, pero tenías la tranquilidad de que había considerado tu prueba, había considerado tu argumentación. Entonces, a eso es lo que yo llamo el tema de la valoración. Después, si querés que pongamos algunas reglas que de alguna manera sirvan para encauzar la valoración y digan estos temas están superados, las discutimos. Yo no le tengo miedo a discutir, ni tampoco pienso de que la prueba legal o pesada, porque era prueba legal, está muy vinculada con la Inquisición y necesariamente tiene que ser todo muy malo. Podemos abrir la discusión todos los días y todos los momentos. Y reflexionar sobre eso. De hecho, la regla testigo único, si se aplicara ahora, Sí. dejaría sin sustento muchas condenas. Lógico. En un sistema inquisitivo te tiene dos. Probablemente Tiene que ser intachable. me gustaría saber la opinión de los colegas. Probablemente un tema estándar de valoración de la prueba es qué ocurre con las actuaciones prevencionales, que al momento de su discusión son discutibles durante el juicio y al momento de su cuando son llevados a juicio se transforman en instrumentos públicos. Digo, si son instrumentos públicos no se podrían discutir previamente en ninguna audiencia imputativa o cautelar, porque habría que acudirla de falsedad o obtener una sentencia firme, pasar una pelea de cosas jugadas para discutirlas como tal. Es decir, es un clásico doble valoración estándar, y aparte atentaría contra el derecho de defensa. Sin embargo, las podemos discutir libremente durante el procedimiento intermedio, y luego cuando un personal policial, por ejemplo, es acusado por falsedad instrumental, automáticamente todo lo que se discutió que no era un instrumento público pasa a ser un instrumento público. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es una especie de doble estándar, porque si yo digo que es un instrumento público, no tendría por qué ni siquiera poder discutirlo, salvo que una sentencia me diga en sede civil que Yo creo que hay que abandonar definitivamente esta cuestión del Bueno, valor pero es un doble estándar existente. Bueno, ¿sí? pero creo que en un modelo acusatorio moderno no existe más esa consecuencia que generaba antes. Pero se sigue, Sacando algunas cuestiones relativas al Estado civil, por pero ahí. sigue siendo una cuestión, digamos, vigente. Se sigue acusando por a policías o Por ejemplo, funcionarios que no. Justo un caso concreto, muy concreto. ¿Yo puedo condenar por homicidio sin partida de defunción? Bien, ¿quién quiere hacer otra pregunta? No estoy tratando de hablar de prueba legal pasada. Sí. Mi pregunta es muy concreta. ¿Se puede condenar por homicidio sin partida de defunción? ¿Tiene el micrófono en la mano? ¿Cómo? Sí. Sin partida de defunción. Esto es concreto. Esto es Escuchamos, doctor. Un aporte a lo que comentó Raúl. Creo que es un tema, lamentablemente, me parece que sin solución, porque lo que Raúl plantea, que es la valoración de la prueba, es un espacio de arbitrariedad que los jueces, en su rol de jueces, pero sobre todo en su rol de seres humanos, no van a poder evitarlo nunca, Raúl, porque me da la sensación que la valoración probatoria está estructurada enfrentándolo con un estándar, aunque sea mínimo, y ese estándar mínimo de cuál sería la prueba suficiente para lograr una condena es un estándar que lo construye el juez, que es muy difícil construirlo de manera unificada para que todos los jueces lo hagan de ese modo, precisamente porque es un estándar que nos engañamos si pensamos que el juez lo tiene solamente por la valoración de la prueba. El juez, ese estándar de lo que cree suficiente para condenar, no solamente lo tiene por la valoración de la prueba, sino lo tiene por su propia ideología.
Por eso se producen tantas diferencias en cuanto a los mismos casos y la misma valoración de la prueba. Es muy difícil crear estándares objetivos de valoración de prueba, precisamente porque los jueces son seres humanos y cada uno tiene un preconcepto sobre la prueba que empieza a ver. Por eso es muy difícil fijar esa mínima exigencia que nos permita comparar y corremos el riesgo del planteo que hizo el compañero de la prueba tasada. Igual creo que es un punto a debatir fundamental y te digo una sola cosa más, porque sé que te vas, te volvés loco porque querés contar algo, pero una cosa más, es un tema similar al que en algún punto se ha estudiado para tratar de fijar criterios objetivos en términos de determinación de la pena. ¿Cómo fijar tal cual? Porque es la misma discusión y es, te digo, casi materialmente imposible. En el que sí creo que hay un ámbito disciplinario, o sea, una disciplina que ha trabajado mucho la cuestión de la evaluación de la información es la pedagogía. La pedagogía ha estudiado mucho estructurar sistemas de evaluación de información, porque lo que hace un docente cuando evalúa es evaluar la información que le arroja el alumno. Y lo que hace un juez cuando evalúa y valora es evaluar la información que arroja un juicio. La pedagogía ha estructurado un montón de sistemas. Lo que pasa es que nosotros creemos que sabemos todo, pero ahí nosotros podemos ir a buscar un montón de criterios de valoración de información que la pedagogía lo maneja. Dos cositas solamente. Primero, la pregunta que yo hice. Primero, yo no quiero un código que le diga a los jueces cómo valorar. Esto es un ámbito académico y quiero que empecemos a discutir todo de valoración. O sea, solamente tu aporte a la pedagogía es un aporte para la discusión. Segundo, yo creo que hay algunos estándares que salen de la doctrina de la arbitrariedad que en sí mismos son discutibles porque no me gusta dónde están ubicados. O sea, esa posibilidad de que el tribunal seleccione pruebas y no tenga que explicar cuál es la selección, y se haga un criterio, o sea, una evaluación de suficiencia en base a la prueba seleccionada sin considerar otra prueba, no me parece. Yo creo que el tribunal debe valorar toda la prueba conjuntamente. Sin embargo, los fallos de arbitrariedad le permiten esa selección y eso creo que es discutible y es un estándar importante. Por ejemplo, en la justicia federal, con el viejo Código Federal y con la discusión que decía Javier Beltramone, que tiene que ver con la validez de las actas, cuando fueron los jueces que empezaron a decir lo que importa es lo que dicen los policías sobre el procedimiento y los testigos y no las actas, ese estándar de valoración cambió el resultado de cuántos juicios del federal, porque seguían siendo de instrumento público, ¿te das cuenta? Y se impuso como estándar sin necesidad de una norma. Se impuso como estándar, ¿por qué? Porque eso se debatió, eso se discutió y se le dio preeminencia a la inmediación de la oralidad sobre el contenido del documento del papel. Entonces vos sabías que en el federal lo que importaba era lo que pasaba en el juicio, si bien lo interrogaban los jueces y todo, pero lo que decían en el juicio, y no el acta. Porque si no, vos ibas al juicio perdido en un caso de tenencia. Porque si el acta dice la tenía, ¿qué defensa tenés? ¿Te das cuenta dónde estoy apuntando? Y esa pregunta que yo hice, la contraria, ¿se puede condenar sin partida de defunción? Es un estándar de valoración. Yo creo que no tengo ninguna duda que sí, pero que la partida prueba el vínculo, pero nada más. Pero no tengo ninguna, a ver, yo no tengo ninguna duda, pero ¿sabés lo que pasa, Walter? Esta pregunta, te contesto una sola cosa, esta pregunta que yo te hago no la traigo de la estratosfera, la traigo de la realidad. Casi se muere de un síncope un fiscal cuando se dio cuenta que no estaba la partida de defunción y estaba la autopsia. Le digo, vos tenés probado que está muerto, ¿para qué necesitas acreditar quién es muerto? Pero casi se muere un síncope, nos pusimos de acuerdo y se la dejamos presentar. Para mí el secreto se sigue manteniendo un tema que tocaste al inicio, y el tema de la Después que hable Walter, las personas los Kemper que están en la zona B también quieren realizar preguntas. Claro, no, simplemente Violencia de género. ya lo digo a la doctora. No, digo que lo que hay que volver a charlar es el tema de la arbitrariedad, porque hace 20 años que Hernán Martínez ya escribió los supuestos de arbitrariedad en la valoración de la prueba, así como es causal de rechazo del recurso a la cuestión relativa a los hechos y a la prueba, es una regla, nunca nadie entiende bien cuándo sea decisiva. El problema se agrava, porque si para la Corte el juez prescindió de prueba decisiva, lo sustituye en una valoración de prueba que no recibió.
De modo que toda la inmediación, etcétera, se queda de lado, porque la Corte dice que el juez que vio la prueba se apartó de la que era decisiva, y se anula y reenvía, lo obliga a otros jueces a que ahora dicten sentencia, pero ojo, no se aparten, ¿eh? Entonces, mucho de esto, con este sistema, con el viejo sistema, con el sistema del federal, es lo mismo. En definitiva es lo mismo, porque si a los ministros de la Corte, aunque sea por mayoría y no por unanimidad, se le ocurre decir que una sentencia se apartó de prueba decisiva, la que para ellos es decisiva, y esto habría que repasar tipos penales para entrar a discutir si se puede trasladar prueba o no. Hay muchas hipótesis delictivas donde no hay otra manera que trasladar la prueba, no hay otra manera. Pero bueno, sería larga mi intervención y no quiero. Digo, si a la defensa no le quiere, porque creo que te va a encerrar con el tema de los estándares. Creo que algo de eso de que vamos a terminar prueba legal o tasada, es decir, ¿se puede condenar una máquina con la Cámara de Jueces? Sí. ¿Qué van a hacer? Un plenario, como se conoce, y toda vez que una prueba que se salga de un modo va a ser condenado o salga de otro modo va a ser absuelto. En definitiva, es una valoración preestablecida. Para mí el secreto está en las causales de arbitrariedad, que en realidad es un problema que no se solucionó nunca, según qué corte intervino. Sí, antes de darle la palabra a Malena, los compañeros que están en el aula 15, que no los podemos ver, si nos ven, ¿alguien quiere dar? Hola. Javier, por favor. Hola, Houston. Ahora, aquí Houston. No, De aquí Apolo 15, Aula 15, perdón. Aula 15, por favor. Juan Manuel Oliva habla. otra vez Acaba tu no. ausencia. Saludos para casi todos, menos Tomás. Esto es violencia de género en serio. No, para Tomás también. Creí que habías huido. Doctor, le vamos a dar la palabra y me voy a pelear con una colega que es la doctora Corvalina Malán. La segunda vez. Bueno, doctor Oliva, sabemos que está en el aula 15, porque lo podemos escuchar perfectamente, no lo vemos. Bien, Así no que pierdo nada. le vamos a dar la palabra a la doctora Malena Corvalán y después le damos la palabra a usted. ¿Puede Bien. hablar? Gracias, porque además se da la idea que Muy tiene amable. que ver con lo que viene diciendo el doctor Tramazo. Un poco para cerrar, me parece que lo que viene diciendo el doctor Tramazo y apuntando a lo que hablaba Raúl, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de los costos que tiene también este sistema. Nosotros hablamos de estándares, porque en el viejo sistema veíamos en un juicio en donde una persona decía una cosa y la otra persona decía otra cosa distinta y decíamos, y es la palabra de uno contra la palabra del otro. Y ya está, no podemos decidir. Acá tenemos que hacernos cargo que el tema pasa por la credibilidad de los testigos. Estamos frente a una situación en donde la Cámara Gesell resultó creíble y la otra parte no demostró que no era creíble. Tenemos que hacernos cargo que no podemos hacer algo porque se trata de eso. Cada una de las partes tendrá que asumir el compromiso de desacreditar los otros testigos y por ahí pasa la cuestión, no pasa por estándares. Si es un testigo el único o no, depende de la credibilidad, nada más. Entonces, es un costo. No podemos empezar a decir, bueno, no necesitamos, bajó el estándar, hay un doble estándar. Hagámonos cargo cada una de las partes, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer para demostrar si ese testigo es creíble o no, nada más. Perdón, pero cuando el tribunal considera que la prueba que vos aportaste para atacar la credibilidad de ese testigo de alimento tan importante, no es necesario considerarla, no la toma en cuenta, dicta sentencia sin decir nada sobre su valoración. Bueno, ahí entramos en la responsabilidad. Que depende de lo que diga la Corte cuando lleguemos a la Corte. Ah, bueno, entonces yo digo, señores, por lo menos digamos que los jueces tienen que tratar toda la prueba y no seleccionarla. Por lo menos vamos a tener, ¿entendés lo que te digo? Y eso... No, ayer ya me dijeron que yo era patológico. No, yo no soy patológico. No. Yo lo que te estoy contando son casos de la vida real. No coman, porque según la Corte no coman. Raúl, le vamos a dar la palabra al doctor Oliva, que va a hacer una especie de mensaje subliminal, porque no lo vemos. Doctor Oliva tiene... ¿Ya está? Hola. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo les va? No me ven, bueno, no pierden nada.
Lo escuchamos, doctor, atentamente. Parece la voz de Dios desde acá. Básicamente. Da la sensación que uno tiene razón entonces al hablar así. No, primero lo había pedido para defender mi posición, de decir, no vale la pena. Lo importante, justamente, me sumo a lo que decía Raúl recién, de que a veces se nos pasa desapercibido que estamos en un ámbito académico y que lo bueno es que las discusiones se abran. Quería decir, sí, que lo que dije ayer es que una cosa es decir que el fiscal no tiene prohibido y otra que los jueces desesperadamente queremos, y menos que los jueces desesperadamente queremos un fetiche al cual pegarnos. ¿Por qué lo digo? Lo digo en mi posición porque creo no estar bajo sospecha de ser de los jueces nostálgicos o que tiran el sistema para atrás. Lo digo porque pertenezco a la generación intermedia, no quiero decir a la más vieja, que le puso el pecho a estos problemas, peleándolo desde adentro del Poder Judicial. Entonces, podemos estar acertados o equivocados, pero no filosóficamente oponiéndonos a determinados cambios en filosofía. Es lo de menos. Lo importante es discutirlo. Respecto a lo que decía Raúl, me consta que efectivamente han existido fallos donde han hablado que, digamos, profundizando el tema de la discusión, sobre cómo valorar las pruebas. Me consta que ha habido fallos, eso que él ha llevado a Buenos Aires y que le dijeron, le causó estupor. Ha habido fallos donde se ha dicho que al alegar la excepción se invierte la carga de la prueba. Ocurre que esos fallos estaban apegados a la interpretación civilista del actoris incumbit onus probandi, al actor incumbe probar, y cuando el demandado se excepciona, se transforma en actor sobre la excepción, rebus in exceptionis actor, se transforma en actor. Y ese sistema de carga probatoria eran asumidos por tribunales penales casi de manera desapercibida, sin advertir el defecto en el que estaban incurriendo. Pero ocurre que hoy, al influjo de la civilización del proceso penal, y lo digo en toda la acepción del término, civilización en cuanto se parece más al proceso civil, y civilización porque, tómese la palabra civilización en su sentido etimológico habitual. Estamos más civilizados en el proceso. Eso lleva a que discutamos nuevamente el problema de la carga probatoria, y es bueno que eso se discuta, pero más todavía, o en el mismo nivel, la problemática de las cámaras GESE. Es un tema realmente que requiere una discusión profunda, ¿no? Y los cambios de paradigma, le voy a sumar otro ejemplo a lo que decía Raúl recién. Yo he visto fallos donde se decía que las actas policiales eran documentos públicos y que por lo tanto solamente podían, digamos, sostenerse la posición contraria previa redargución de falsedad. Gracias, doctor. Obvio que no estamos dentro de esas cuestiones ahora, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, cambio y fuera. Bueno, nos quedan 5 minutos, la verdad que el debate es riquísimo. ¿Y quién tiene la palabra? Te escuchamos. Me parece muy interesante traer a colación, discutir la Más fuerte, por favor. Traer a discusión la cuestión de la valoración de la prueba, porque me parece que en la práctica, en algunos casos en particular, por no estar esta discusión en boca de todos, se confunde y va muchas veces la defensa a discutir la validez de algunas cuestiones, cuando en realidad lo que deberíamos discutir es la valoración. En la práctica pasa mucho con la cuestión de las intervenciones telefónicas, que ya está más que claro cuándo son válidas y cómo se introducen válidamente al proceso, y sin embargo, como no sabemos cómo discutir la valoración en juicio, siempre me parece que la defensa siente como que tiene que cuestionar la validez. Y pasa mucho, hay algunos casos en particular, por ejemplo, y que creo que cuando lo discutimos, por lo menos en ambientes internos de trabajo, nosotros tampoco sabemos cómo se valoran esas cuestiones, pero por ejemplo, cuando hay una intervención telefónica y dos personas acusan a un tercero de algún delito y esas dos personas también son imputadas. Entonces, ¿cómo se lleva eso a juicio? ¿Cómo se controvierte una cosa así cuando tampoco podés llevar al testigo porque es imputado, entonces no lo podés hacer declarar, pero a la vez son dos terceros que están acusando a otra persona? Entonces, ¿cómo se valora una cuestión así? Hay que saberlo, porque si no, perdemos tiempo en una audiencia preliminar discutiendo la validez, cuando en realidad es una cuestión de valoración. Y
y es algo que llega a juicio sin que las partes sepan cómo se valora y en muchos casos no se valora. Brillante, te digo una cosa, Mariana, que es la siguiente. Lo que vos me diste ahora respecto del testigo es un estándar. Entonces, cuando yo hablo de estándar, no hablo de que el valor está puesto de antemano, sino sé cuáles son las pautas para valorar. Entonces, ese es un estándar que vos estás incorporando a partir de la litigación, en donde no solamente importa lo que dijo el testigo, que en el acta estaba registrado y por eso uno lo leía nada más, sino que importa la credibilidad que merezca el testigo, la verosimilitud. Bueno, eso también es un estándar. Pero, por ejemplo, en los reconocimientos en rueda del preso, durante mucho tiempo, y a veces se traslada a este nuevo sistema, lo que importa es si dijo el 8, el 9, el 7, el 6. Ni siquiera importa a veces que dijo un 20% parecido, me parece, o puede ser. Entonces, señores, yo no quiero que nosotros nos pongamos de acuerdo de lo que valen las pruebas casuísticamente en un caso. Quiero que empecemos a discutir para que esto se abra y que para que eventualmente nosotros lo podamos tener en cuenta y para que se empiece a implantar la discusión del tema. Porque si lo implantamos académicamente va a trascender a los tribunales. Y va a ser un tema que se va a traducir fundamentalmente, y va a tener su gran recepción en la estructura de la sentencia. Porque la sentencia debería responder a una estructura y a veces no lo hace. ¿Cuál es la estructura? Valoración de la prueba, determinación de los hechos, después empecemos a hablar del derecho. Pero yo leo muchas sentencias y a veces esa estructura no la responde, y eso tiene que ver con que no hay pautas para la valoración. Entonces, cada una de las cosas que nosotros estamos diciendo para oponernos a la prueba legal o tasada, aún si fuese para eso, que yo no estoy de acuerdo con la prueba legal tasada, lo que estamos haciendo, estamos diciendo, este es un punto de referencia que tenemos que considerar en la valoración de toda prueba. Yo hablo de estándares, no hablo de normas. Y generalmente los estándares se conforman naturalmente. ¿Por qué? Porque con el decantar de los casos, uno va obteniendo cuál es el resultado final. Por eso digo del federal. La primera vez que en el federal se apartaron del acta de procedimiento porque habían dicho fue una explosión. Y ahora es natural. Ahora ya nadie lo discute. Ahora sabemos cómo es. Entonces, si yo sé cómo es, yo ya puedo, como defensor, estrategia mía la puedo armar. Y el fiscal también sabe a qué atenerse. Entonces, aunque esté en el federal, va a tratar de preparar el video porque lo ve un doble estándar que todavía persiste, por lo menos en Rosario. Se habla de que los actos prevencionales son actos preprocesales. No sé qué categoría jurídica, como que son prehistóricos o previos a, pero los dejan en una especie de limbo. Algunos jueces lo estiman que son preprocesales y otros no. Dicen, no, mire, el sistema constitucional es único y la valoración desde el momento que ingresa el proceso se rige por las pautas constitucionales. Bueno, ese es un doble estándar, Mariana, que todavía coexiste. Entonces, como dice Raúl, el juez que te toque es quién te va a valorar, cómo te va a valorar la prueba, que es el inicio de todo el proceso penal, nada más y nada menos. Son temas que me parece interesante el debate abrirlo. ¿Alguien Bien. más? Una palabra para y la última porque vamos a ir al break. Voy a ser muy breve porque Javier me acaba de sacar las palabras de la boca. Lamentablemente, yo pensaba decir actos preprocesales, que yo me he tomado trabajo de investigarlo. Y encontré, por ejemplo, que el sumario administrativo, el reclamo laboral, las cartas laborales que son incorporadas luego del proceso, que no se puede cambiar la causa de despido. No he encontrado gran trabajo, a lo mejor ustedes sí tienen un trabajo sobre actos preprocesales penales. Lo que se trata, creo, te voy a cambiar la palabra, Raúl, le voy a cambiar la palabra, es predecibilidad, es lo que se busca, no tasar reglas de valoración, es saber a qué estamos jugando. También vos conocés, Javier, cuál es mi posición acerca de los instrumentos convencionales, cuando se nos discutible, ahí por favor, cuando yo más. Son instrumentos públicos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, la noción de falsedad, lo que son testimonios, los trabajamos como tecnología, como psicología de testimonio. Ahora, digámoslo antes, y así todos sabemos a qué partido estamos. Entonces, cambio estándar por predecibilidad para saber a dónde tengo que apuntar, porque si no, en el medio, si me lo cambian en el medio del partido, no estamos para. Bien, le vamos a dar primero el agradecimiento a Houston, que nos ha escuchado atentamente desde la hora 15, a todos los panelistas en particular, y muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso muy grande para todos.